faltando la grabación. Así que nuevamente un saludo a todos amigos, bienvenidos a nuestro encuentro del domingo. Parece que los domingos se vuelven cada vez más frecuentes, como que las semanas corren cada vez más rápida. No sé si es solo mi impresión, pero acá tenemos un momento de la semana que es marcado por un pequeño despertador que hemos puesto en la computadora. Pues el jueves por la tarde tenemos que poner afuera los cajones de la plástica, vidrio, metal, etcétera. Según sea la semana hay que ponerlo lo correcto. Y cada vez que sale esto que dice sacar los bidones, no sé cómo se dirá en español, pero bueno, estos cajones, ¿no? Nos sorprende como que parece que ayer vino el precedente. Y esto cada semana parece que cuando comienza con el lunes ya casi está para terminar porque el martes es breve, el miércoles no pasa nada, el jueves se saca la plástica y ya es otro viernes. Y bueno, hay que estar muy presentes para que el reloj no corra demasiado rápido y nos sorprenda con otro fin de semana. Pues aquí estamos otra vez. Así que a ver cómo parar el reloj. Habría que inventar un reloj con el freno para que uno, cuando ve que va demasiado rápido, lo bloquea un poco y dice, bueno, respiramos con calma, con calma. Y así que aquí estamos. Para hoy hemos propuesto un tema que se escucha mucho en ámbitos diferentes. O sea, por un lado, se habla de la dualidad en cursos de filosofía. Por otro, se habla de la dualidad en tema de religión. Normalmente ahí está con un no delante, ¿no? La no dualidad o non dualidad o advaita. Y es una herramienta importante para tomar en cuenta, porque por un lado es útil, por otro puede ser un obstáculo en nuestra forma de pensar. Así que pensé que sería bueno ir desglosando esto y viendo cuáles son los casos en que nos ayuda y los casos en que la dualidad es más una trampa, digamos, que ahí está puesta para complicarnos la vida. Vamos entonces a empezar con una consideración geográfica. Imaginen, tenemos un gran país. Lo vemos en el mapa. Ahora voy a dibujar un linde en el medio. Así. Ahora tengo dos países, dos gobiernos, dos formas de pensar, dos ejércitos, posibilidad de conflictos, tensiones. O sea, simplemente trazando una línea entre los dos, o sea, haciendo de una unidad un dos, digamos, o una dualidad, he creado el potencial para choque, abrazos, conflictos, guerras, de todo. Vean que esto no es solamente negativo. Pues alguien llega a decir que esta es la estrategia que puso en marcha Dios cuando empezó a fraccionar a sí mismo para crear una multiplicidad donde a partir de cada fragmento la divinidad podía observar a sí misma en forma distinta. O sea que este proceso puede tener una utilidad, incluso una necesidad, cuando el uno quiere conocerse a sí mismo, hacerse múltiplice. Si ven, por ejemplo, los escritos de Corrado Malanga, un científico italiano muy simpático y muy profundo, él tiene toda una teoría de Génesis diferente de la Biblia, donde se va por dualidades. De paso quería comentar
que en otros sistemas de pensamiento, la cosmogonía acontece por tríadas. Así que cuando desde lo alto se va hacia la multiplicidad de una creación, se ven, digamos, no parejas o digamos, dúadas formándose, sino que tríadas. Esto puede ser comprendido un poco mejor a la luz de la llamada ley del 3, de que se habla en la enseñanza del cuarto camino. La ley del 3 dice que para cualquier evento que se puede observar en el universo, siempre hay 3 componentes, 2 de los cuales se ven mejor, porque se llama la fuerza activa y la fuerza pasiva. Pero hay una tercera fuerza, como de reconciliación, que permite que las 2 primeras se sumen para crear algo nuevo. En este caso, obviamente, el término dualidad no se aplica y es interesante ver cómo hay muchos fenómenos donde es muy clara la presencia de una o de 2 de las fuerzas, pero la tercera solo se descubre con investigación y análisis. Pero ahora cierro el paréntesis para no, digamos, ir por las ramas. Vamos a empezar hablando de algunas dualidades que son, digamos, claramente falsas, artificiales, pero que nuestra mente puede tomarla muy en serio. Quizás si puedo compartir una imagen o 2. Aguántenme un momentito. Vamos a hacer esto. Bueno, creo que verán acá un desfile de personajes, de dibujitos. Se podría decir que acá hay una dualidad porque hay algunos que son bajos y otros que son altos. Pero la habrá de verdad, o es más bien una forma mía de describir lo que estoy viendo. Vean que hay gente que describe todo el universo de esta manera, diciendo, sí, el universo es todo dual, hay alto y bajo. Vamos a ver otro. Para los que conocen electrónica, esto es un diodo, o sea, un componente que puede estar encendido o apagado. Pero en realidad la corriente que lo recorre no es nunca o cero o infinita, sino que varía de forma continua según sea el voltaje que le apliquemos. O sea que no existe acá un encendido y un apagado, sino que es un continuo de posibilidades. Ahora, si me gusta decir que a veces está encendido y a veces está apagado, claro que estoy en la libertad de hacerlo. Pero esto no refleja la física, sino que es una descripción. A ver si tengo otra más. Hay quien dice, todo es claro u oscuro. Bueno, acá se puede ver algo que es completamente claro, completamente oscuro. Mejor sería admitir que hay muchos matices. Pero si en mi forma de decirlo puedo hablar en estos términos, puedo decir que en esta imagen hay zonas claras y zonas oscuras, y también se podría aceptar esta forma de decirlo. Pero queda el hecho de que si alguien no eligiera describir una situación en ciertos términos, la dualidad ahí no se vería. A nadie le saldría de decir que hay dualidad si no hubiese este concepto que yo trato de sobreponer a vuestra forma de ver. Y entonces, como si os doy unas gafas que a quien está por encima de 1,50 m lo llama alto y quien está por debajo lo llama bajito. Con estas gafas solo veo
dos categorías de personas. Pero si me las quito, veo que hay todo tipo de estatura. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es correcto tomar en cuenta el hecho que el observador puede alterar lo que se está viendo. No solo en el sentido de la física cuántica, que cambia las cosas, sino que también puede escoger de describirlas de una manera que para otros no es para nada correcta o natural, pero que puede influenciar a otros que luego a partir de ahí van a utilizar las mismas categorías. Vean que esto es contagioso, porque si yo escucho a alguien que me describe todo el universo en términos de dualidades, sí, sí, apagado, prendido, oscuro, claro, alto y bajo. Me la aprendo de memoria, luego digo lo mismo como si fuera verdad, cuando en realidad esto solo revela el hecho que no me he detenido para reflexionar. Otro tipo de dualidad artificial que pero ayuda a alguien para subjugar a otro. Se me acerca el cura y me dice, Alberto, ¿tú eres católico o ateo? Hombre, no hay otras opciones. Pues durante un largo rato en mi vida, en la Italia de los años 70 por ahí, prácticamente era esto. Me imagino que en España no era muy distinto. O sea que uno no podía escoger su forma de ser espiritualmente activo, buscar. Si no era católico, era o un diablo o un ateo. O sea, sí, podía elegir entre ateo y diablo, pero digamos que de toda forma no había una libertad ni de pensar en alternativas. Vean que esta es una prisión muy sutil, porque si alguien trata de encauzar todas las posibilidades que yo veo en dos cajas nada más, me dice, no, mira que si tú eres un buen católico, estás aquí. Todas las demás cosas que puedes pensar significa que eres un diablito, un ateo, lo que sea. Y si me convence, yo hago esta, digamos, estructura artificial parte de mi forma de pensar. Y a partir de ahí me la aplico a mí mismo, sin necesidad que haya el cura para golpearme con estas ideas, porque ya me la ha puesta en la cabeza. Y ahí me quedo, hasta que venga un momento, digamos, de despertar, obviamente. Toda programación que nos hayan metido puede, por ejemplo, tomar esta forma. Otro ejemplo. Si tú has nacido en la ciudad de Milano, como me pasó a mí, tienes que ser hincha del Inter o del Milan, o sea, no hay otra. Esto es como una ley, casi viniendo de Dios. Si alguien decía, bueno, en realidad no estoy tan seguro, ay, Dios mío, ¿cómo no estás seguro? ¿Y en tu familia cuál es la tradición? O si uno dice, sí, yo era de uno, ahora soy de otro. Gravísimo esto, te vas al abismo si por cambiar de equipo. O si uno dice, ve que yo estoy contento cuando gana una o la otra. Heresía, esto es un verdadero diablo en el tema del fútbol. Otra dualidad de tipo, digamos, cultural. Pero cuando está metida en tu cabeza, ¿tú te lo crees? Pues al final parece que viene de ti mismo. En realidad no es así. ¿Por qué? Porque te la instalaron y luego tú crees que es tuya. Tenemos muchas de estas cosas. El problema es verlas. Por esto es tan importante la presencia, porque podemos darnos cuenta que la respuesta que nos sale sobre un tema no ha sido meditada, reflexionada, sino que, mecánica. Si estamos ahí para verlo, podemos cuestionarla.
Y de ahí se abre una ventana sobre posibilidades que hasta entonces estaban como tapadas. Otra dualidad artificial que se le impone a la gente es el momento de votar por el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Quién eliges? Uno dice, ah, sí, tengo... No. ¿Quién eliges entre Hillary Clinton y Donald Trump? Uno digo, pero a mí no me gusta ninguno de los dos, son terribles. No, pero esta es tu elección. Tienes que decidirte entre ellos. Me acuerdo una carátula de un periódico americano que mostraba las fotos y decía, Estados Unidos, hemos caído muy abajo, porque estas son las dos elecciones que tenemos. Personajes muy cuestionables, pero el mecanismo ha sido creado y al final muchos piensan que, bueno, esta es la libertad que tengo de votar entre uno que es malo y el otro que es peor. Pero con tanta gente inteligente, no puedes. Bueno, así como cuando alguien en Inglaterra quiere comprar un trozo de tierra con una casita, se da cuenta que hay millones de hectáreas libres de pasto. Las ovejas disfrutan como locas, pero tú no puedes comprarlo. ¿Por qué? Porque las leyes han creado una escasez tan fuerte de terrenos edificables o urbanizables que el precio se ha disparado y solo un súper rico puede hacerlo. Y uno dice, bueno, entonces esta será mi vida. Otro dice, bueno, pero ¿de quién es este país? No es nuestro país, no podemos votar para cambiar la ley. Ahí ya estamos viendo una señal de despertar. Pero la mayoría ni nos planteamos la posibilidad de que al fin y al cabo esto es nuestro país. Entonces, ¿podemos cambiar las leyes? ¿Son nuestras o no? Bueno, habría que hablar un poco de esto. Pero en teoría sí, ¿ok? Por lo menos ponerse la duda, pensarlo en serio. Luego quizás uno choca en contra de algunos obstáculos y ahí tiene que digamos, plantearse otras preguntas. Otra cosa que ahora es muy de moda. ¿Eres tú un buen ciudadano o eres un no algo? O sea que uno no puede ser un buen ciudadano y dudar de cosas. En el momento en que dudas, ya estás como yéndote muy mal hacia algún crimen o castigo. La simple creación de una etiqueta, de un nombrecito para pegar a los que están incómodos y que cuando alguien los ve con esto pegado, desaprueba de ellos sin ni pensarlo. Porque ya eso es un no algo. Esto es una forma de manipulación. Obviamente luego la prensa se encargará de demostrar que los no algo están destruyendo al mundo, etcétera, etcétera. Pero el tema es que es muy fácil polarizar el pensamiento de la gente creando etiquetas, nombres mentales que luego se pegan a través de, digamos, los medios de comunicación a los que están incómodos. ¿Por qué? Porque esto será como un imán para pensamientos negativos de parte de otros. También el tema que en ciertos países haya solo dos partidos. Y al final son iguales, es lo mismo. Pero es una falsa dualidad. O sea, hay muchos que creen que realmente tienen dos políticas distintas, etc. Bueno, creo que ya con ejemplos acá hemos aclarado que no todo lo que se llama dualidad refleja una realidad subyacente, sino que muchas veces es solo una forma de ver las cosas.
que de frecuente se nos ha impuesto. Vean que hay cierta connotación en el tema de la dualidad, porque pasa que hay un personaje muy famoso cuyo nombre empieza con Diabo. ¿Quién será? Diabolos. O sea, el que crea una división. Así que, por lo visto, Dios mismo tiene cierta forma de considerar negativamente la división, porque bueno, este nombre habla bastante claro. Pero se podría pensar que en su sabiduría Dios haya creado algo como este Señor para muchas razones constructivas al fin y al cabo. Poner sí mismo y espíritus a prueba, crear desorden para luego superar esto, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la siguiente consideración, que de frecuente una dualidad, no de esas falsas, sino una dualidad de, digamos, concretamente presente, es como una forma del cosmos para animar a que se encuentre una síntesis. O sea, se nos presentan dos caras opuestas, aparentemente incluso irreconciliables, para que haya un esfuerzo de trascender esto y encontrar una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Era una forma filosófica de decir esto. Así que, por ejemplo, el típico símbolo del taoísmo, eso de yin y yang que se abrazan, o sea, una parte blanca que contiene un puntito negro, que está como encaramada sobre una parte negra, que tiene un puntito blanco adentro, y las dos como abrazándose. ¿Qué dice el taoísmo sobre esto? Que esto es una representación del absoluto, donde los opuestos están entrelazados de forma que uno no puede estar sin el otro. O en otra forma, decir que al uno hacerse dos, se crea una tensión como un deseo de reconciliación, que es una fuerza poderosa. Por esto podemos sentir como una llamada a la acción, a realizar algo cuando se ve una situación de esta clase, que los opuestos parece que se llaman el uno al otro y no se ve bien cómo salir de ello. Había incluso una frase de la filosofía aristotélica que decía, en una afirmación lógica, un predicado, por ejemplo, Aristóteles es ateniense, puede ser verdadero o falso, que tertium non datur, o sea que no existe una tercera forma. Bueno, eso hay que tomarlo, como todas las cosas, entre su rango de validez. O sea, puede ser válido para los predicatos lógicos. Si yo digo, esta es una pera, puede ser verdadero o falso, esta dualidad me la creo, sí, de acuerdo. Pero no es para toda afirmación, toda situación. O sea, que no tomemos esto como una nueva prisión mental que dice, ay, en ningún caso existe el tercero. No, por favor. Prácticamente una forma de recordarnos esto es que cada evento que se da en un cosmos, sea el microcosmo que el macrocosmo, es una dualidad que se va superando. Es una tesis y una antítesis, o un pasivo y activo, que se encuentran con un reconciliador, una tercera fuerza. Así que se va superando una dualidad para conseguir una síntesis normalmente más elevada. La forma quizás más noble de hablar de esto
es justamente una corriente espiritual que en la India ha tomado el nombre de Advaita Vedanta, pero que existe en muchas tradiciones, bajo nombres diferentes, y una de las enseñanzas básicas es de aprender a ver a lo que nos rodea sin sentir que somos realmente distintos, como ver la unidad de todo. En este caso, Advaita no solo significa no dos, sino que en general significa la unidad. O sea, no dos, pero tampoco tres o cuatro. Se habla en este sentido de, digamos, buscar la unidad, la conexión, en vez que creer a los sentidos que nos dicen, no, no, tú eres una cosa y ellos son otra. Y hay como una división acá. Justamente la Advaita Vedanta trata de sacar de por medio las divisiones y aprender a sentir y a ver que todo es uno. Es un esfuerzo muy noble que vale la pena hacer a partir de las simples afirmaciones que a veces incluso hemos hecho en nuestras prácticas, cuando recordamos a nosotros mismos que yo soy uno con todo ser. Al decir esto, podemos sentir cierta vibración que se mueve dentro de nosotros. La misma palabra nosotros no es exactamente buena para hablar de Advaita Vedanta. Me gustaría más bien decirlo a la suramericana, nos. Porque este otro, en realidad es algo que luego tiene un efecto sobre nuestra forma de pensar. Aquí estamos nosotros, ahí estáis vosotros, etcétera, etcétera. Hombre, todo es otro. ¿Dónde está la unidad? Así que, bueno, para mí está muy bien porque no estoy conectado a un idioma propiamente castellano que tengo que decir el otro. Pero me doy cuenta que el hábito es muy fuerte. Es difícil decir nos y dejar el otros. Podría ser un ejercicio para recordarse a uno mismo. O sea, cada vez que digo que me oigo decir vosotros o nosotros, tendré un momento de presencia y quizás la vez siguiente trataré de decirlo diferente. Bueno, a no ser que estoy tratando de aprobar un examen de gramática española. Ahí. Un gran exponente de la Advaita Vedanta, de que creo que todavía no hemos hablado, o si no, quizás solo así, un momento. Quería escribirlo para que se vea. Es Nisargadatta Maharaj o Maharaj. No es muy fuerte pronunciar los nombres de la India. Pero van a ver que si buscan los libros de este señor, una obra importante que él ha escrito se llama You Are That, tú eres eso, creo, en español. Y tiene una mirada que no se olvida, porque no es el típico hombre de ciencia o de conversación televisiva. Ahí te mira como si fuera una llama ardiendo, es muy, muy particular. Y no esperen de que tenga la apariencia típica de algún gurú, etc. Pero de su forma de contar sus experiencias y su forma de describir lo que siente, está no una, sino varias octavas por encima del hombre común. Así que lo aconsejo vivamente como una lectura, quizás de algunas frases o de empezar a leer un poquito uno de sus libros.
porque lograr sentir lo que él trata de describir en palabras es un logro importante, te transforma un día cualquiera en un día especial. Así que un consejo para lecturas, pero lecturas con presencia, tratando de entender profundamente lo que nos está diciendo, porque para la mente es fácil menospreciar cosas verdaderamente importantes como esta. No es el único. Hay otros que de una manera o de otra parece que se han saltado una parte importante del trabajo interior y se han encontrado allá donde solemos llegar después de muchos años de trabajo. No sé si esto hay que considerarlo como una injusticia o un don para todos los demás, pero de cualquier forma no es el único. Por ejemplo, hay otro que se llama Stephen Jourdain. Él es francés. No es muy conocido porque creo que poco de lo que ha dicho o escrito se haya traducido en idioma español o inglés o otros. Es como una joya privada de los franceses. Pero ¿serán tan amables para prestárnosla un momentito? Creo que sí. Bueno, Julie tiene una ventaja acá. Steve Jourdain, cuando se ve una entrevista con él, la forma en que se mueve, la forma en que actúa, te dicen, aquí hay algo para aprender, esto no lo voy a dejar ir. Es una impresión fuerte. Y Nisargadatta Maharaji, más todavía. O sea, no me atrevo a ponerlos en una escala. Los dos están muy arriba, a mi forma de ver. Sí, me ha justamente recordado, Daniela, que cuando se nos presentan dos fuerzas y se le ve una desarmonía entre las dos, esto es una de las maneras en que el concepto de dualidad nos ayuda, porque logramos ver dónde está el desequilibrio. O sea que si, por ejemplo, un cocinero ensaya una receta y dice, no, pero acá está demasiado yang, porque le han puesto, qué sé yo, muy poca sal o demasiado de alguna, ¿no?, repollo o lo que sea. Buscar el equilibrio es una forma de acercarse a algo mejor, donde los opuestos se reconcilian. Así que la descripción dual puede ser útil para buscar el equilibrio. Veo que Cristian nos está proporcionando otro nombre de Pedro Rodea, un maestro de Advaita. Muchas gracias, Cristian, no lo conocíamos todavía. Y bien, creo que podríamos ahora ceder el paso a los amigos que quieran compartir algo. Mientras tanto, damos la bienvenida de vuelta a Pilar, que se oye y se ve bien. Un gusto verlos otra vez. Gracias, Pilar. Bien. Así que ahora dejamos el micrófono a quien quiera compartir algo. No dos a la vez, eso sería dualidad. Uno, por favor.
O se vogliono raccontare qualche cosa. O también si quieren contarnos algo de cómo la están pasando, igual vamos a recibirlo. ¿Logré explicar esto de una forma que se entiende o está quedando un poco difícil? Bueno, vamos a escuchar a Cristian primero. Hola, buenas tardes. Hola, Cristian. No, quería aportar simplemente que desde el lenguaje incluso se utilizan muchas veces adverbios que provocan conflicto, más en las relaciones personales. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra todo, o nada, o siempre, o nunca, que no da lugar a situaciones intermedias y eso generalmente provoca conflicto. Por ejemplo, decir todos los argentinos son soberbios, que es muy común escuchar eso, ciertamente es equivocado porque hay excepciones, espero que sean la mayoría, pero utilizamos precisamente esa palabra, involucramos a todos, cuando en realidad es falso, ¿no? Es decir, el lenguaje mismo lleva a caer en este tipo de dualidades falsas. Era eso nada más. Sí, gracias, Cristian. Es muy cierto y esto lo vemos también cuando, por ejemplo, hay una discusión entre dos personas y alguien le dice, tú siempre dices esto. Que es la forma más sencilla para insultar a alguien. Porque es como decir que tú eres tan poco inteligente que haces siempre el mismo error, siempre, siempre. ¿Cómo puede uno defenderse de una acusación tan general? Uno puede desaparecer e incinerarse ahí mismo. Y como el que dice, te habré dicho 1 millar de veces de no exagerar. Sí, bueno. O sea, son maneras de abusar de las palabras para dejar que el ego pueda desahogarse, sacarse la piedrita del zapato, ¿no? Y tú nunca me ayudas, y tú siempre dices esto. Así que, lastimosamente sí es una trampa del lenguaje, pero más bien el ego que la aprovecha o le gusta caer en ella. Juan, adelante. Sí, en la dualidad, o sea, a ver cómo lo explicaría. Entre el blanco y el negro hay un abanico infinito de grises. Y en la palabra, como ha dicho Cristian, el siempre o nunca, yo creo que esas dos palabras no existen. O sea, la palabra siempre, yo diría que no existe. Y la palabra nunca también. Están ahí, pero se pueden usar. Pero hay una cosa que físicamente en el ser humano tenemos, que tenemos 2 manos, 2 ojos, 2 hemisferios físicamente cerebrales, que cuando yo me he dado cuenta que cuando medito, estoy ahí, cuando medito o intento, tampoco soy un yogi, ¿no? Y cuando medito noto que tengo ahí un choque mental y de repente cuando lo concentro y lo unifico, aquí, sobre todo cuando lo utilizo, aunque sea en la mente o en el corazón, cuando lo unifico y lo resumo a un solo punto, es cuando ya digo, uy, ahí es cuando estoy. Es cuando rompes la dualidad. Noto yo eso. Es una sensación de percepción que noto. Pero tenemos que pensar que tenemos 2 hemisferios claramente físicos que son los que nos hacen un lado a otro, y es algo que el cuerpo del ser humano lo tiene. Tenemos este cuerpo, no tenemos otro. Pero bueno, iremos cambiando, supongo, evolucionando. Añado eso solo. Sí, muchas gracias, Juan.
Y es cierto, el vocabulario abunda de palabras que son como generalizaciones que sirven como casos extremos, pero luego se los utiliza a cada rato. Así que el siempre nunca son peligrosos. Casi siempre ya es mejor. Casi nunca. Por añadir algo, recuerdo que un profesor que tenía en la universidad tenía el gancho de poner en los tipo test la palabra siempre. Siempre ocurre, y sabías que cuando te ponía siempre, esa respuesta no era, porque siempre la palabra siempre no, puede pasar muchas cosas y no, siempre no. Puede ocurrir de todo, si es que de hecho la evolución ha ido cambiando y el hombre lo tenía muy claro. Así que lo acertabas siempre. Bueno, no siempre, no siempre. Ada, adelante, te escuchamos. Sí, hola, hola a todos. A ver, ¿me escuchan? Sí. A ver, pues nada, yo solamente quería agregar sobre el hecho de la dualidad, pues que, bueno, se manifiesta realmente de muchísimas formas. Y una de ellas también que podría ser muy útil para lo del trabajo interior que estamos haciendo ahora todos, los que seguimos estas reuniones, sería el de que te ayuda a mirar en el otro tu parte, a veces, o tu sombra, o la parte inconsciente del programa que a lo mejor tienes y no te logras dar cuenta tú solo. Y, por ejemplo, te puedes observar en 2 puntos. Digamos que yo estoy hablando con alguien, ¿no? Y este alguien dice algo que a mí no me gusta y estoy rechazando eso que él dice. ¿Por qué? Porque simplemente no me gusta, pero realmente yo lo tengo en mi programa inconsciente y por eso lo rechazo. O sea, porque yo estoy posicionada también en la otra parte, como diciendo, eso que dice es equivocado y lo que yo digo es correcto, o lo que pienso sobre tal tema es correcto y él lo está viendo mal. O sea, te das cuenta, te sirve de 2 formas, o que te estás posicionando en una situación y entonces estás cayendo solamente en una parte dual, que tampoco es malo posicionarse a veces, porque todos, queramos o no, la mayoría de las veces estamos posicionados en algo, sobre todo cuando emitimos juicios. Esto es bonito, esto es bello, esto me gusta, esto no me gusta, esto es malo, esto aquello. O sea, si como esto es malo para la salud, si como aquello es bueno. O sea, estamos siempre calificando y calificando constantemente, ¿no? Y cómo te ayuda esto cuando tú empiezas a observar que realmente también la otra parte la tienes tú dentro, solo que como estamos divididos, como dice Juan, y es innata esta división, porque esto es lo que venimos prácticamente a probar, viéndolo desde la parte, digamos, un poco más metafísica, que es lo que a mí me gusta mucho, así que perdón si entro en metafísica, como que eres tú que te tienes, o sea, como que es lo superior o Dios o la creación que se tiene que manifestar a través de ti y tú eres esa manifestación única de ese momento cuando tú observas o sientes o estás en parte de la dualidad, y cuando tú le empiezas a unificar, a mirar las dos partes que existen, pero sin que estés metido como un observador, y comprendes ambas porque sabes que tienen la misma esencia, que provienen de lo mismo, entonces es como que das un paso un poco más elevado en el interior, y es como que si sintieses que esto te conecta con algo superior
y al mismo tiempo es tu trabajo interior. No sé cómo explicarlo, pero también esto te ayuda en esto, el hecho de ponerte en el lugar de los demás, en el sentir a veces cómo siente el otro, antes de juzgar y emitir tu juicio, ay, no, no, esto no me gusta o esto no debe de ser así. O sea, métete en los ojos del otro, o sea, en la visión que el otro tiene y así lo comprendes y después también comprendes la tuya y como que ya se crea un poco más, se van acercando estos dos polos y se van uniendo. Bueno, es todo. Gracias. Disculpen si ves que me he enredado aquí un poco, pero es que son cosas que a veces en sentir es fácil, pero en explicar es mucho más difícil y en practicar más. Sí, gracias, Ada. Pero me parece que quedó bastante claro. Si puedo decirlo en mis palabras, el tema de si logramos ver al mismo tiempo nuestra posición y la posición, digamos, del otro, y darnos cuenta que finalmente son como dos caras de una misma unidad, que es el espíritu común que todos, desde que todos procedemos. Entonces hemos dado un paso hacia adelante o hacia arriba, como reconciliando una aparente dualidad. Así que me parece muy bien. Ahora practicarlo, eso es otra cosa. Federico, a ti el micrófono, adelante. Buenas noches. Hola. Bueno, espero que se escuche bien porque la conexión hoy está andando media mal. Sí, Bueno. En realidad todavía no está bien formada en la cabeza lo que quería decir, pero estuve pensando todo este rato y me ayudó lo que dijeron acá los chicos. Bueno, Cristian sobre todo, que trajo esto de los extremos, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante es, o sea, son cosas que quizás lo puedo expresar quizás lo puedo expresar desde el punto de vista de cosas que me han pasado o he visto y demás, asociadas con cosas que he leído. ¿A qué me refiero? Algo que yo recuerdo desde hace muchísimos años que me pasa es ir por la calle y pensar qué loco que es que todas y cada una de las personas que están ahí afuera con nosotros tienen una vida como la tenemos nosotros y les pasan cosas como nos pasan y tienen una familia o quizás no la tienen, están solos o acompañados y es todo a mí se me hace como tanto para imaginarme que sea así, de cuántos somos y cuántas posibilidades hay y demás. Y esto de la dualidad, cuando hablamos del bien y del mal, el blanco y el negro, y bueno, y el tema de los grises, es como que me vienen a la mente dos cosas que he leído que las puedo asociar a esto, que una es, hace un tiempo estaba leyendo a Platón y hablaba de la unidad y la multiplicidad. Que otra manera de verlo sería, desde mi punto de vista, interesante, es que la dualidad, como dijo Christian, también podría interpretarse como estos dos extremos, y en el medio lo que hacen a la multiplicidad serían todos estos grises. Todo unido vendría a ser no la unidad. Y otras cosas que había leído, que asocio en este momento a todo esto, es que no me acuerdo dónde lo había leído, pero como que, bueno, no sé si algunos lo habrán
leído o lo tendrán en cuenta o lo sabrán, que bueno, como que supuestamente Dios o la fuerza creadora o como se quiera expresar, es la unidad, y para poder experimentarse a sí mismo y conocer cosas y demás, es como que creó la multiplicidad que vendríamos a ser todos nosotros, y que todos y cada uno de nosotros no somos más que un punto de vista de los mismos hechos que tienen lugar, bueno, no sé, a lo largo del tiempo, como fuese, pero no somos más que puntos de vista, cada uno con su digamos, tan válido como cualquiera de los otros. Y extiendo un poco más. Algo que había leído hace una semana, que también tiene que ver con esto, es que yo no lo tenía presente, lo había leído previamente, porque una de las tantas cosas que leí es el Génesis y el Apocalipsis de la Biblia. Y en el Génesis cuentan cómo, bueno, Adán y Eva comen del fruto del árbol, etcétera, etcétera. Pero lo que el otro día leí y me quedó muy patente, que la gente, cuando yo la escucho decir, a mucha gente le he escuchado hablar de este tema, no sé por qué, no sé si será una mala traducción o simplemente lo dejan fuera o simplemente lo que fuese, que no es el fruto del árbol del conocimiento del cual comen Adán y Eva, sino que es el árbol el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué detalle tan importante, que no es del conocimiento, sino del conocimiento del bien y del mal, porque uno podría, ya que son puras interpretaciones y son traducciones de traducciones, vaya uno a saber qué se perdió o qué se escondió a lo largo del tiempo, pero qué interesante que al ser el fruto del conocimiento del bien y del mal, y ellos no tener ese conocimiento, una vez adquirido ese conocimiento, empiezan a discernir desde su propio lugar el bien y el mal y las cosas que hay entre medio, nada, ser conscientes de su propia desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Podría ser tranquilamente una alegoría o lo que sea, pero es como, qué interesante que es justamente de esta dualidad, de estos dos extremos y de todas las cosas que están entre medio, lo cual ellos adquieren y bueno, ¿no? Y empiezan a experimentar desde ese momento. Y para finalizar, ¿dónde nos deja a nosotros como personas, como seres humanos dentro de todo esto, como seres? Es, claro, nosotros estamos en nuestro punto de vista de todo lo que sucede y muchas veces dejando de lado las palabras que usemos a la hora de expresarnos, que podamos decir siempre, nunca, o lo que contó, por ejemplo, Alberto, que dijo, que me ha pasado a mí también, que le digo a mi esposa, quizás vos siempre haces tal cosa, y no importa tampoco si yo digo, vos siempre haces tal cosa, o decís con mucha frecuencia haces tal cosa, si no quiere escuchar eso, se va a enojar igual. Pero ya las palabras que uno usa y cómo las otras le interpretan depende más de la conexión que haya con la otra persona. Uno puede expresarse de manera perfecta y lo pueden malinterpretar igual. Pero, ¿qué voy con esto? Hace mucho, me acuerdo, había visto un video de David Parceriza en el cual él hablaba de varias cosas y en un momento hace como una especie, ejerce básicamente su derecho a opinar sobre el bien y el mal y cosas por el estilo. Y cuando uno piensa que el bien no podría existir sin el mal, porque ¿cuál sería la contraposición para poder decir que algo es bueno y algo es malo? Uno sin el otro no pueden existir, solo puede haber uno en todo caso. Entonces, si nosotros quitásemos, digamos, está el bien y el mal y la línea que separa, y quitamos todo lo que está de la otra línea del mal, siempre y cuando nosotros podamos seguir siendo capaces de discernir entre el bien y el mal, aun si lo que queda es solo bien, si nosotros corremos esto hasta acá y la línea vuelve a estar acá, lo que queda de este lado sigue siendo lo malo, porque se nos escapa lo que ya no podemos ser capaces de experimentar, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es este detalle, ¿no? De que no importa cómo nosotros nos sintamos y qué tanto creamos que lo que nosotros sentimos o creemos o pensamos es lo correcto,
Las otras personas también tienen derecho a pensar lo que quieren y a sentir lo que quieran. Quizás se vuelve un poco complejo a la hora ¿no? de obligar a otras personas a ciertas cosas, pero derecho a sentir y a pensar lo que uno quiera siempre tenemos. Así que nada, me parece muy interesante pensar sobre esto y buscar en nuestro interior y quizás en el exterior y en lo que nos rodea todo este tipo de cosas, porque hay tantas posibilidades y el hecho de no hacerlo creo que nos quita la capacidad de entender al otro y nada, quizás encontrar una posibilidad de vivir en, no sé si en armonía, pero por lo menos en paz con la mayoría. Sí, creo que cuanto más podamos ser capaces de ponernos en el lugar del otro, como dijo Ada, más vamos a ser capaces de no juzgar o no dejar vivir al otro por simplemente ser diferentes. Me parece muy interesante. Bueno, gracias. Sí, gracias a ti, Federico. He tomado unas notas para finalizar, pero ahora mejor que dejamos hablar a Victoria, así que le cedemos el micrófono. Yo en lo personal tomé un curso de numerología y ahí me decían que el 3 era yin y yang. Y me explicaron y me cayó muy bien porque pues yo soy el 3 y hasta que no me hablaron sobre ese tema entendí qué era lo que estaba pasando conmigo. Dice que el yin es todo lo que sea de ternura, como emocional. Y el yang es sobre cosas de valentía, libre, fuerte. Y entonces yo me sentí muy encantada porque dice que debemos, bueno, en mi caso que yo debía de mezclarlos, que porque si siempre me quedaba en el yin, dormida en el yin, cuando menos acordara te iba a tener que despertar y sacar todo lo demás del yang. Entonces que tenía que hacer un equilibrio diario de ello. Y a mí me encantó y yo creo que a la fecha ahí voy haciendo ese trabajo con mi ser. Y también decía la maestra que nos dio esa clase que si uno es un canario, que uno debe de creerse que uno es un canario en cuestión de las virtudes que uno va avanzando, saberlas uno como esencia, y que si te dicen que eres un perro, que tú no alegas con los demás, que tú sabes que eres un canario y sigues siendo el canario. Y no porque te digan, ay, es que eres un perro, se va a desestabilizar todo lo demás. Y también escuché, me encanta estar aquí, he estado despertando cada vez más, es una cosa muy hermosa. Y noté algo en esta semana que de las personas que estamos despertando tenemos que seguir observando. Jamás de que se dice quieta la mente, borra la mente, no, sino como observador, porque si no, al poner la mente en blanco y borrar todo, como nos dicen en ocasiones en yoga, que eso hace que se haga más fuerte lo que estamos negando. Y siendo como observadores podemos observar sin juzgar ni criticar, sino observar y ver cuál es, hacia dónde le vamos a dar. Gracias. Sí, gracias, Victoria. Mira, me parece muy bien esto de que has comentado, porque, por ejemplo, cuando se nos enseña meditación, etcétera, se nos dice vacía la mente. Esto de hacer como un borrado puede ser como una medida un poco tosca, como de emergencia, porque no sabemos hacer nada mejor. Pero el hecho de hacerse presentes y de tomar esta distancia y sentir la presencia mientras que observamos es una clase de esfuerzo de otro nivel.
¿Por qué? Porque simplemente al borrar es como tirar una bomba sin entender exactamente lo que estaba pasando, pero para que se calle de una vez. ¿Es útil? Sí, creo que sí. Pero podernos levantar a un nivel superior y ejercer nuestro derecho de estar presentes y de mirar nuestros pensamientos sin estar absorbido, agarrado de ellos que nos arrastran abajo a un nivel de juicios indeseados, de problemas posibles, de cargos del pasado, etc. Entonces, si no podemos hacer nada mejor, vaciar la mente está bien, claro, pero si podemos darnos el lujo de mirar a la mente con presencia, luego veremos que todas estas voces ahí se van aquietando. ¿Por qué? Porque la energía de que se alimentan viene de la falta de presencia. Entonces, en el momento en que nos dormimos, claro que sus voces se acrecentan y lo poco de conciencia que nos quede es suficiente solo para tirar una bomba y aprovechar de un momento de tranquilidad. Pero mejor es justamente tomarnos este estado más arriba, que es el recuerdo de sí. Ahí podemos ser reyes de nuestra mente. Y lo que pase ahí en la calle no solo no nos espanta, sino que nos enseña cosas al mirarlo. E luego se va acquietando estas voces. E poi è molto interessante riuscire a star fuori dalla dualità e riuscire a osservare sia il bene che il male, tutto, Sí. osservare tutto. Sí. Juan nos saluda, así que hasta pronto, Juan. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cabe hacer un comentario sobre el tema de bien y del mal, porque si preguntamos a una autoridad moral o una supuesta autoridad moral qué es el bien en un país, en un momento histórico, va a ser distinto de lo que es el bien y el mal de otro país en otro momento histórico. O sea, no es fácil ponerlos de acuerdo. Luego, ¿a quién preguntamos entonces? Bueno, uno puede decir, pero me lo pregunto a mí mismo. Entonces, hay otra vez, tratando de que el ego no se meta, uno puede tener su brújula del bien y del mal, que va a decir ciertas cosas. Una forma de describir qué es el bien nos la ofrece el señor Georgi Ivanovich Gurdjieff, que dice: si yo me trazo un objetivo, tengo que ir allá. Todo lo que me acerca al objetivo para mí es bien. Todo lo que me aleja para mí es mal. Es una forma de verlo. Otra forma sería, bueno, lo que hago que a los demás me agradecen, lo voy a llamar bien. Pero vean que esto es algo un poco, digamos, ambiguo. Por ejemplo, digamos que un niño se porta de forma muy traviesa. Yo, que no le digo nada, que él es libre, que haga lo que quiera. Luego a los 18 años sale de casa. Lo primero que hace es se pone en problemas. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está el límite entre lo que es lícito hacer y lo que no se debe hacer en una sociedad. Entonces, si en su momento lo hubiese regañado, lo hubiese explicado, no, esto no se hace por esta razón, habría sido mejor. Hay quien dice sí, hay quien dice no. Ciertas formas de, digamos, didáctica o de pedagogía podrían decir que no, que la teoría es que tienen que hacer lo que quieran. Otros dicen no, hay que darle para que se corrija. Obviamente es muy distinto darle con el ego y darle con la esencia. Se puede regañar con amor, así como se puede regañar con amargura, con resentimiento. Y obviamente el niño se da cuenta. Bueno, ahora no entramos en un tema muy grande, pero
es para decir que bien y mal no son tan sencillos. Vean que normalmente el malo de la película nunca explica sus proyectos en términos de mal. Nunca dice, voy a hacer mucho daño para sentirme alegre. No, él siempre va a encontrar una forma de darle la vuelta para decir, no, yo voy a hacer esto, qué sé yo, destruir un planeta para salvar al universo. Entonces ahí lo justifica. Siempre quiere aparecer como bueno. Es interesante esto porque a veces no tienen ni el más remoto temor de ser, digamos, traído a un tribunal para ser juzgado. A veces están seguros de quedar impunes. Pero a pesar de esto, quieren aparecer buenos. Quieren justificarse. El por qué todavía me lo tengo que explicar. Pero la sospecha que tengo es que esto signifique una superioridad intrínseca, de cierta forma, sobre la otra. Así que incluso si yo me opongo al amor, digamos, o al bienestar, y esto es mi fe absoluta, que me gusta destruir a planetas así, no más, pero igual tengo que encontrar una excusa para que esto parezca encajar en lo que reconozco que es más alto, o sea, hacer el bien de qué sé yo. ¿Por qué no tengo el valor de decir, no, soy malo, me gusta destruir? Nadie lo hace. Bueno, así, lo dejo para la reflexión. Ahora escuchamos a Lola. Si prende el micrófono, por supuesto. Igual, ahora, vale. Pues yo quería deciros que leyendo el libro de Fragmentos de una enseñanza, vi que ponía que para vivir necesitas 3 cosas: respirar, comer y impresiones. Las impresiones son pues lo que tú vives en la vida. Claro, si no nos pasan cosas, ¿cómo vamos a vivir? No puedes vivir sin las impresiones. Y ahí es donde viene para mí todo el jaleo y todo el merengue de la vida. Porque claro, como estamos en una zona dual, es un planeta dual, existe el bien, existe el mal, con esto estás a gusto, con esto estás a disgusto. Y claro, ¿cómo te mueves en este ambiente? Es terrible porque te puedes meter, claro, en una línea y en una parte está el bien, en el otro está el mal y te puedes ir a los extremos y lo puedes pasar, pero que muy mal, muy mal, muy mal. Entonces yo lo simbolizo como estar en una montaña rusa. Si te metes en la dualidad y empiezas, ¡ah, qué mal! Luego, ¡ay, un poquito mejor! Luego, ¡otra vez qué mal! Y entonces te sientes con unos picos que al cabo del día, como empieces a subir muchos picos de esos, acabas pasándolo muy mal. Y luego el otro ejemplo que pongo es como estar en la mar, totalmente tranquila y en calma, y tú ves que va pasando cosas en tu vida, pero tú estás ahí, en el mar, en calma. Y ves que viene una ola, porque es preciso, al estar en un sitio dual, te viene una ola. Pues entonces coges la tabla de surf, la coges, subes a la ola y te vas para allá. No sé, ahora lo que os pregunto es, ¿ustedes dónde se identifican? ¿En la montaña rusa o en la mar en calma? Lo dejo ahí. Y luego también quería deciros que la dualidad sin conciencia es sufrimiento y que la conciencia es la puerta de la libertad. Eso para mí, ¿eh? Y no sé si estaréis de acuerdo. Si queréis debatimos. Y luego también deciros que, pues eso, que
que este planeta es muy denso porque es dual. Y entonces o encuentras el equilibrio de cómo manejarte en esta dualidad, o muchas veces te puedes ver muy mal, pero eso es un poco de arte y aquí estamos nosotros trabajándonos eso, el estar en el equilibrio y poder manejar esta vorágine de cosas. Y bueno, yo creo que ya os he dicho todo lo que quería. Ah, Ya. Sí. sí, gracias, Lola. Ve que justamente el decir que es un planeta dual o que yo lo veo como un planeta dual, vale la pena preguntarse cuál de las dos tendría más sentido. Pero para tratar de contestar tu pregunta, si en mi caso, no sé si era una pregunta hacia mí, pero así me pareció, si vemos más las olas o el mar calmado. La fuerza de las olas depende de un par de cositas. Una es la situación general del cosmos donde te encuentras. Por ejemplo, está en transformación, está sufriendo un momento de regeneración, está recibiendo un empuje de algún lado o de un cosmos superior, etc. Esto es una parte. La otra es qué tan centrados y conscientes estamos al recibir tales empujes o vibraciones que vienen desde el cosmos. Prácticamente, ¿cómo responde nuestro cosmos interior a los estímulos del cosmos exterior? Los amplifica, se enloquece o los recibe y trata de hacer buen uso de ellos. Así que cuanto más uno deja de tener como cargas explosivas listas para explotar a cualquier estímulo externo, o sea, fuera de metáfora, cuanto más uno se ha limpiado de sus egos que quieren reaccionar, menos está obligado mecánicamente a contestar a una onda que viene con otra onda quizá más fuerte que va. Y en vez las acoge sin dejar que esto lo agite adentro. Porque finalmente lo que es nuestro sentir no es tanto lo que pasa afuera, sino cómo le respondemos adentro. En el medio de una manifestación popular, por ejemplo, alguien en el mismísimo lugar, escuchando las mismas cosas, alguien puede estar muy molesto, alguien puede estar completamente enojado, alguien puede estar serenamente tranquilo. Los tres están bajo los mismos estímulos desde afuera, pero lo que responde son diferentes niveles de conciencia. Así que para uno lo que se escucha es una provocación intolerable. Para otro está distraído, está pensando en otra cosa. Y para un tercero lo escucha, toma nota, pero no se siente obligado a una reacción. Así que te diría que cada día que voy avanzando en mi conocimiento interior, menos estoy obligado a crear contraolas que se opongan a las olas que vienen del cosmos externo. ¿Quién más quiere compartir algo con nosotros? Quiero añadir un detalle. Hay algo que a veces se llama en ambientes esotéricos la ley del péndulo, que dice que cuando un fenómeno se va hacia un extremo, luego tiende a oscilar hacia el otro extremo. Y esto puede significar, por ejemplo, que en un momento hacemos demasiado de algo y luego hacemos muy poco de algo. ¿Dónde está el papel de la conciencia y del trabajo interior? Es de que en vez de tener constantes oscilaciones, uno pueda quedarse tranquilo en un punto de equilibrio.
Así que en vez que, por ejemplo, siempre criticar y luego siempre quedarme disgustado, siempre a favor o siempre en contra, logro estar en el medio y tomar una posición que refleje más lo que es verdad en vez que lo que hoy mis egos me dan ganas de decir con esta actitud, digamos, oscilatoria. Muchas cosas en el cosmos van, digamos, en órbitas, a partir del electrón hacia los planetas, etc. O sea, ciclos de alguna forma. Esta es como una ley de todo lo que es mecánicamente determinado. Dentro de nosotros podemos hacer las cosas de forma distinta. ¿Por qué? Porque cuanto más uno está en su conciencia, más está libre de las leyes de abajo. Uno queda bajo las leyes de arriba, que son menos. O sea, cada vez que uno sube a una dimensión, está bajo una cantidad de leyes que es cada vez menor, la mitad. Así que, por ejemplo, la ley del péndulo, que es como inevitable en el mundo físico, traten, por ejemplo, de empujar algo, verán que esto le da un empuje equivalente, eso se le llama la ley de acción y reacción en física. Pero en mundos superiores esto ya no se aplica. Entonces, si uno quiere, el mundo astral puede hacerlo y averiguar. Pero más en general es para decir que cuanto más permanezcamos en un estado de conciencia elevado, más nos sentimos libres, porque justamente no estamos sujetos al mismo número de leyes en que lo estamos cuando estamos identificados. Porque cuando estamos identificados estamos a nivel del ego, o sea, en un mundo más denso. Cuando estamos presentes ya estamos en un mundo de la conciencia. Entonces, si alguien me dice, todos los italianos comen pizza todos los días y tocan el mandolín y cosas así, no me siento obligado a responder con algún insulto o cosas así. Pasa a través de mí. Chao. No es necesario una reacción mecánica. Por esto digo, la presencia, el estado de presencia, sabe a libertad. Y esto hay que probarlo. No es para creérselo, sino para saborearlo. Libertad, porque cuando alguien se vuelve consciente, un hombre número 7, decía Gurdjieff, él piensa lo que quiere pensar, él siente lo que quiere sentir. Tan sencillo para decirlo, pero cuesta una vida para lograrlo. Anche questo, la lontananza della luce implica anche un sacco di trasformazioni e cambia la forma, la chimica di tutte le cose. Più ti allontani dalla luce, più queste cambiano e di conseguenza anche negli esseri umani. Sí, vean que cuando pasamos tiempo fuera de nuestro estado de conciencia es parecido al estar muy lejos de la luz, como si en vez que estar cerca del sol, estamos en la sombra o en la oscuridad. Y ahí en la oscuridad se cuecen, se gestan cosas que no pueden hacerlo bajo la luz. Así como ciertas enfermedades de la piel no pueden acontecer si uno está expuesto al sol. Pero si está en un lugar húmedo y oscuro, pueden formarse cosas. Por esto hay como un paralelo entre lo que significa estar emitiendo nuestra luz interior como una forma de que se rejuvenezca y se sienta bien todo el cosmos interno. Cada célula, cada molécula recibe algo mágico, difícil de medir, pero tangible. Quello che voglio dire è
la lontananza della luce implica una trasformazione di tutte le cose verso le tenebre, perciò siccome ti allontani dalla luce cambiano quelli che si dice che sono cattivi, tenebrosi, è perché sono molto lontani dalla luce. Sí, sí, sí. C'è un perché. Me está explicando esto un poco mejor, Daniela, lo quería comunicar. Que cuanto más uno se aleja de la luz, por ejemplo, porque elige no escuchar a su conciencia, no, digamos, mantener viva la chispa, más está sujeto a procesos de transformación, así como en la naturaleza hay ciertas transformaciones químicas y físicas que pasan cuando hay ausencia de luz. Y se pueden ver nacer organismos y hongos y cosas que normalmente no se ven en la luz. Lo mismo pasa si alguien se aleja de la luz a nivel interior. Pueden formarse cosas que normalmente no veríamos y no queríamos ver. E anche le migliori, quando stai al buio riesci di più, per esempio, ti arrivano di più le intuizioni, riesci a fare un'analisi delle cose molto meglio che se ti metti al sole. Al sole non riesci a fare queste cose. Sì, mi sembra però difficile da mettere insieme al tema di prima. Vabbè. Sí. Bien, amigos, quería proponer de hacer una pequeña práctica ahora. Y el propósito de la práctica será, obviamente, con relación a la dualidad, en específico a la no dualidad. O sea, trataremos de sentir el efecto en nuestro microcosmos de una afirmación. Ver dónde lo sentimos, cómo lo sentimos, qué nos sugiere, si nos da una sensación de bienestar o de qué. Así que vamos ahora a relajarnos en nuestra silla. Y empezamos la relajación a partir de la cabeza y de la cara. Podemos imaginar como una ola que nos inviste a partir de la cara y luego baja gradualmente sobre todo el cuerpo, trayendo una sensación agradable de relajación y tranquilidad. Va bajando esta ola, relaja los hombros, a la espalda, el pecho. Todo el cuerpo está bien relajado, incluso la cadera, los brazos, las piernas, los pies. Podemos ver desde adentro nuestro cuerpo. Con una luz naranjada, un bienestar y un suave calor. Sentimos bien nuestro observador al centro de la cabeza. Estamos en el aquí y ahora. Sentimos nuestra
presencia. Y ahora imaginamos nuestro cuerpo es como una caja de resonancia, un instrumento musical bien afinado. Vamos a tocar una nota de una canción y vamos a ver cómo y dónde resuena. Y lo que vamos a tocar es una afirmación, la siguiente. Yo soy uno con todo ser. Yo soy uno con todo ser. Yo soy uno con todo ser. Ahora tocaremos otra nota. Yo soy uno. Mi dicha no tiene límites. Yo soy uno. Mi dicha no tiene límites. Yo soy uno. Mi dicha no tiene límites. Vamos a tocar una nota final. Sentimos nuestra presencia y nos preparamos a ver cómo resuena. Más allá de las apariencias, todo es amor. Más allá de las apariencias, todo es amor. Más allá de las apariencias, todo es amor. Finalmente, una última nota. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Volvemos a recogernos en la presencia. Sentimos bien el aquí
Y ahora. Y volvemos a retomar contacto con el mundo exterior. Como si fuera real. Bien, amigas y amigos, agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. Y os deseamos una feliz semana. Un abrazo para todos. Y si es que tiene un poquito de tiempo, si Pilar puede quedarse en contacto, luego podríamos hablar un ratito. Sí. A todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Hola, Pilar. ¿Cómo están? Hola. Bien, gracias por tu postal de Nueva York. Fue un viaje maravilloso. Ver, o sea, vi tantas cosas lindas. Ese clima, los árboles, los lugares, o sea, sobre todo